Bajo el rugido constante de los autos que atravesaban el viaducto, un anciano de cabellos blancos y piel curtida por los años se acurrucaba entre cartones desgastados. Se llamaba Don Julián, tenía 75 años, y esa noche, como tantas otras, temblaba bajo un puente en Ciudad de México. El frío se metía en sus huesos como un cuchillo, y ni las cobijas raídas que había rescatado de la basura lograban darle calor. Observaba las luces distantes de la ciudad, aquellas que parecían brillar solo para los demás, nunca para él. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo en la calle que ya casi no recordaba lo que era dormir en una cama o sentir el aroma de un café caliente en las mañanas. En su rostro se mezclaban las arrugas de la edad con las marcas del abandono. Cerraba los ojos y en medio del ruido de claxonazos y pasos indiferentes se preguntaba si ese sería su último invierno. Y sin embargo, lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Esta historia no es simplemente la de un anciano olvidado por el mundo. Es la historia de un hombre que, cuando ya no esperaba nada, fue sorprendido por un encuentro que transformó su vida para siempre. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos de esperanza y fe que pueden inspirar tu vida. Don Julián había aprendido a aceptar la indiferencia como parte de su rutina. Cada día pedía unas monedas en los semáforos y la mayoría de las personas volteaba el rostro o lo miraba con desconfianza. Algunas veces recibía un «Dios lo bendiga» acompañado de una moneda, pero más seguido eran insultos o miradas que lo atravesaban como si no existiera. Aún así él resistía, no porque tuviera grandes sueños, sino porque la costumbre de respirar le seguía empujando los días. La soledad era su peor enemigo. Desde hacía años no tenía a nadie con quien compartir una conversación sincera. La gente pasaba, y él se quedaba como una sombra invisible bajo aquel puente del río Churubusco, uno más en medio del ruido interminable. Esa noche, en particular, el frío era tan cruel que sus manos temblaban al intentar cubrirse el rostro. Recordaba sus años de juventud, cuando todavía tenía fuerzas para cargar bultos de cemento en las obras. En aquel entonces, jamás imaginó que terminaría dependiendo de sobras para comer. La ciudad que alguna vez le prometió oportunidades, ahora lo devoraba sin piedad. Aún así, en lo profundo de su corazón quedaba una chispa. No era esperanza clara, sino un suspiro escondido, como si su alma se resistiera a apagarse del todo. Algo le decía que no debía rendirse todavía, aunque su razón insistiera en lo contrario. «¿Por qué sigo aquí?», murmuró, con la voz áspera por el viento helado. Nadie respondió. Solo el eco de los autos le devolvió un zumbido lejano. Se abrazó a sí mismo, cerró los ojos y trató de olvidar el hambre y el frío, aunque cada latido le recordaba que seguía vivo. La ciudad, indiferente, seguía latiendo a su alrededor. Para muchos era simplemente un puente, un paso más en el trayecto de regreso a casa. Para él era todo su mundo, su techo, su cama, su refugio y su condena. No sabía que en medio de esa oscuridad ya se estaban moviendo piezas invisibles que lo conducirían a un destino completamente distinto. En el silencio de la madrugada, mientras los demás dormían cómodamente en sus hogares, don Julián apretó los dientes y susurró con resignación: «Dios mío, si es que aún me escuchas, no me olvides». Esa oración, tan breve y frágil como su voz, sería el inicio de algo que nunca hubiera imaginado. El amanecer encontró a don Julián con los ojos abiertos, mirando el cielo gris que apenas se colaba entre las vigas del puente. El murmullo constante de la ciudad lo sacó de su letargo, pero lo que realmente ocupaba su mente era algo más profundo, los recuerdos de su vida, esos que solían visitarlo cuando el hambre o el frío se volvían insoportables. Había nacido en un pequeño pueblo de Oaxaca, en una casa de adobe rodeada de montañas verdes y campos de maíz. Recordaba el olor de la tierra húmeda después de la lluvia y el canto de los gallos que marcaban las mañanas. Su madre, una mujer morena de manos firmes, siempre lo despertaba con tortillas recién hechas y frijoles humeantes. Su padre, campesino incansable,
Le enseñó desde niño a trabajar con dignidad. Julián, decía su padre, la pobreza no es vergüenza, lo vergonzoso es no luchar. Esas palabras se le quedaron grabadas, aunque el tiempo terminó por ponerlas a prueba de la manera más dura. A los 12 años dejó la escuela para ayudar en el campo. Pasaba horas bajo el sol, descalzo, cuidando las milpas y acarreando leña. No se quejaba, pues en aquellos años la vida era difícil para todos. Soñaba con crecer, ahorrar dinero y algún día construir una casa para su madre. Cuando cumplió 20, decidió emigrar a la capital. «En la ciudad hay oportunidades, mijo», le dijo un vecino que regresó con ropa nueva y unos cuantos billetes. Julián abrazó a sus padres, prometió volver pronto, y tomó un camión polvoriento rumbo a Ciudad de México. La capital lo recibió con un bullicio abrumador, calles interminables, autos por todas partes, voces que se mezclaban en un caos desconocido. Al principio se sintió perdido, pero pronto encontró trabajo como albañil en una obra. Descubrió que sus manos fuertes y su resistencia eran útiles. Los capataces lo respetaban por su dedicación y durante años pudo enviar dinero a sus padres. El recuerdo de esos primeros sueldos lo llenaba de orgullo. Con ellos compró láminas de zinc para el techo de la casa en Oaxaca y zapatos para su madre. Aunque trabajaba bajo el sol y la lluvia, se sentía hombre de provecho. El tiempo, sin embargo, fue trayendo golpes inesperados. Sus padres fallecieron con pocos años de diferencia, y la noticia lo alcanzó mientras estaba ocupado levantando paredes en una colonia nueva. El dolor fue inmenso. No pudo estar en los funerales, ni dar el último adiós. Desde entonces, una parte de él quedó rota. Se casó en la capital con Rosaura, una mujer sencilla que conoció en un mercado. Vivieron juntos más de 20 años. Ella era su apoyo y su consuelo, hasta que una enfermedad repentina se la llevó. No tuvieron hijos, y esa ausencia se convirtió en un vacío imposible de llenar. El anciano cerró los ojos al recordar su voz dulce. «No te rindas, Julián. La vida es dura, pero siempre vale la pena». Esa promesa de luchar se fue apagando poco a poco cuando se quedó solo. Con los años, los trabajos se volvieron escasos. La edad y el cansancio hicieron que los patrones prefirieran a los jóvenes. Sus ahorros desaparecieron en medicinas, y cuando ya no pudo pagar la renta, terminó en la calle. Ese pasado regresaba a su mente como un río imparable. No podía olvidar la sonrisa de su madre, las manos de su padre guiándolo en el campo, ni los ojos de Rosaura llenos de ternura. Todo eso lo había tenido, y todo se lo había arrebatado el tiempo. Suspiró con los ojos húmedos. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró. No había respuesta clara, solo el peso de la nostalgia. Sin embargo, aquellos recuerdos, aunque dolorosos, también le recordaban que alguna vez fue un hombre de trabajo y honor, y esa semilla, enterrada en su memoria, aún podría florecer cuando menos lo esperara. El puente de Río Churubusco se había convertido en el único techo de don Julián. No era un refugio cómodo ni seguro, pero para él representaba un lugar fijo donde apoyar la espalda y estirar las piernas al caer la noche. El concreto frío lo recibía como un viejo enemigo, y el ruido constante de los autos se mezclaba con los silbidos del viento que se colaba entre las vigas. Cada mañana despertaba con los primeros rayos del sol que apenas se filtraban entre los espacios del puente. Lo primero que hacía era doblar los cartones que usaba como cama para que no se los llevara la brigada de limpieza. Después, caminaba hasta un puesto cercano de tamales, no para comprar sino para oler el aroma del maíz cocido y esperar que alguien dejara un pedazo olvidado. A su alrededor, la vida era una mezcla de rostros endurecidos por la calle. Estaba Carmelo, un hombre de mirada cansada que había perdido su empleo de chofer y nunca se recuperó. También doña Petra, anciana que arrastraba un carrito lleno de botellas vacías que vendía por unas cuantas monedas, y un joven apodado el Güero, de apenas 20 años, que había huido de su casa por problemas familiares. Aunque cada uno tenía su historia, compartían la misma rutina: buscar comida entre los desechos, protegerse del frío
y cuidarse mutuamente de los abusos de la gente o de otros indigentes más agresivos. Entre ellos existía un pacto silencioso: no juzgar, no preguntar demasiado, simplemente sobrevivir juntos. En las noches, don Julián escuchaba los murmullos de sus compañeros. Algunos hablaban de lo que fueron antes: albañiles, vendedores, trabajadores que alguna vez tuvieron un hogar. Otros callaban, porque el recuerdo les dolía demasiado. Julián, por su parte, pocas veces compartía detalles. Prefería guardar sus recuerdos como un tesoro íntimo, aunque a veces, en un descuido, dejaba escapar un suspiro que decía más que las palabras. El clima era uno de sus mayores enemigos. En temporada de lluvias, el agua bajaba por las paredes del puente y empapaba todo lo que encontraban. Sus cartones se volvían inútiles y las cobijas olían a humedad durante días. En invierno, el viento helado lo hacía estremecerse hasta el amanecer. En verano, el calor del concreto lo quemaba como si estuviera sobre brasas. «Viejo, ¿sí aguanta otra noche más aquí?», le preguntó una vez Carmelo mientras compartían un pedazo de pan duro. «He aguantado 75 años. ¿Qué es una noche más?», respondió Julián con una sonrisa débil. A veces encontraba consuelo en las pequeñas cosas: el calor de un rayo de sol en la tarde, una palabra amable de un desconocido o el sonido lejano de una guitarra tocada por algún transeúnte. Eran momentos breves, pero le recordaban que aún existía belleza en medio de la miseria. No obstante, también estaban los momentos amargos. Había personas que pasaban y lo insultaban sin razón, llamándolo flojo o parásito. Otros tiraban basura cerca de su espacio, como si quisieran recordarle que no valía nada. En esos instantes, Julián bajaba la cabeza y se mordía los labios para no responder. Aprendió que la calle no perdona a quien muestra debilidad. A pesar de todo, dentro de él seguía latiendo un hilo de resistencia. Aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu no se apagaba del todo. Había días en que pensaba que aquel puente era una condena, pero también había noches en que lo sentía como una escuela, un lugar donde aprendía a valorar lo poco que tenía, la vida misma. Mientras observaba las luces de la ciudad desde su rincón bajo el puente, don Julián reflexionaba en silencio. No sabía qué futuro le esperaba, pero algo en su interior le susurraba que aquel no podía ser su final. El sol caía a plomo aquella tarde, y el concreto del puente ardía como si quisiera expulsar a quienes lo habitaban. Don Julián estaba sentado con la espalda contra la pared, intentando descansar después de un día de pedir monedas en el semáforo. Apenas había conseguido unas pocas, suficientes para comprar una botella de agua y un bolillo duro. El cansancio lo tenía vencido, y sus ojos se cerraban cuando un grupo de jóvenes apareció riendo a carcajadas. Eran 4, con gorras y mochilas, estudiantes quizá, que caminaban sin rumbo fijo. Al verlo, uno de ellos murmuró algo y todos soltaron una carcajada. Se acercaron con paso burlón, como si hubieran encontrado un entretenimiento gratuito. «Mira nomás al viejito. ¿Qué hace aquí tirado como perro?», dijo uno, pateando cerca de los cartones de Julián. «Seguro huele horrible, ¿no?», agregó otro, tapándose la nariz exageradamente. Don Julián intentó ignorarlos, bajó la mirada y apretó las monedas en su mano. Sabía que enfrentarlos solo empeoraría las cosas, pero uno de los jóvenes no se conformó y lo empujó con el pie. «Levántese, abuelo. ¿No tiene vergüenza? Anda, demuestre que todavía sirve para algo». El golpe no fue fuerte, pero el gesto lo atravesó como una daga. Julián se incorporó lentamente, apoyando sus manos temblorosas en el suelo. Sus rodillas crujieron y un sudor frío le recorrió la frente. Sentía la humillación quemándole el pecho, como si toda la ciudad lo estuviera mirando. «Yo no les hago daño, muchachos», murmuró con voz apagada. «Cállese. Mejor vaya a trabajar en vez de andar pidiendo limosna», gritó uno, mientras los demás reían. El anciano tragó saliva sin responder. Sus labios temblaban, no de miedo sino de impotencia. En su mente resonaron las palabras de su padre: «La pobreza no es vergüenza».
Pero en ese instante se sintió más pequeño que nunca, reducido a un objeto de burla en medio del tránsito que seguía indiferente. Finalmente, los jóvenes se alejaron aún lanzando carcajadas. Nadie se detuvo a defenderlo, nadie le dirigió una mirada compasiva. Era como si él y su dolor fueran invisibles. Cuando el silencio volvió, Julián se dejó caer otra vez en el suelo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la rabia contenida. «¿En qué me convertí?», murmuró, llevándose las manos al rostro. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido brotaron. No lloraba solo por la humillación de ese momento, sino por todas las veces que la vida lo había arrinconado, por la soledad que lo envolvía como sombra, por sentirse inútil, olvidado, descartado. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Julián cerró los ojos y dejó que ese aire le azotara el rostro. En su interior había una lucha. Parte de él quería rendirse, dejar que los días lo consumieran bajo ese puente sin esperar nada. Otra parte, más débil, pero aún viva, le susurraba que no debía dejarse vencer. Recordó las manos de su esposa Rosaura, acariciándole el rostro en los días de enfermedad. Recordó las palabras de su madre, su risa en la cocina. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida, y sin embargo seguía allí, grabado en lo más profundo de su ser. Se recostó sobre los cartones, exhausto. Los autos pasaban sobre el puente, indiferentes, y la ciudad continuaba con su ritmo frenético. Julián, en cambio, se hundía en un silencio doloroso. «Quizá ya no queda nada para mí», pensó, dejando escapar un suspiro que se confundió con el ruido del tráfico. En ese instante no sabía que su historia aún guardaba giros inesperados. Lo único que tenía era la certeza de su fragilidad y el peso de la humillación que lo había marcado ese día. El día después de la humillación, don Julián se levantó con el cuerpo adolorido y el ánimo hecho pedazos. El recuerdo de las burlas aún le resonaba en la mente como un eco cruel. Apenas había dormido, y cuando por fin logró cerrar los ojos, las carcajadas de aquellos jóvenes regresaban para atormentarlo. Caminó lentamente hasta la avenida cercana, con la esperanza de conseguir unas monedas que le permitieran calmar el hambre. El sol estaba fuerte, y el calor del asfalto hacía que la gente apurara el paso. Julián extendió la mano con timidez, pero casi todos lo ignoraban. Algunos apartaban la vista, otros lo esquivaban como si fuese un estorbo. Después de horas de pie, apenas había reunido unas cuantas monedas. Exhausto, decidió sentarse en la banqueta, con la mirada perdida. Fue entonces cuando una mujer de mediana edad, de cabello recogido y mirada firme, se detuvo frente a él. Vestía un mandil manchado de salsa, señal de que venía de trabajar en la cocina. Lo observó unos segundos, y luego le habló con una voz que combinaba dulzura y autoridad. «Señor, ¿ya comió algo hoy?». Julián levantó la vista sorprendido. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Titubeó antes de responder. «Un poco de pan, nada más», murmuró. La mujer lo miró con compasión y asintió. «Venga conmigo, tengo una fonda a la vuelta. Le voy a dar un plato de caldo, le hará bien». El anciano dudó. No estaba acostumbrado a recibir invitaciones así. «No tengo con qué pagar, señora». «No le estoy cobrando, señor. Lo invito de corazón. Vamos». Su voz no admitía réplica. Con paso lento, Julián la siguió hasta un pequeño local pintado de verde. El olor a comida casera lo envolvió en cuanto cruzó la puerta. Frijoles recién cocidos, tortillas calientes y guisos que recordaban la cocina de su madre. El estómago le rugió con fuerza y casi le dio vergüenza. La mujer lo sentó en una mesa al fondo y le sirvió un plato de caldo de pollo humeante. El vapor le humedeció el rostro y por un instante sintió que regresaba a su niñez. Tomó la primera cucharada y las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. «Hace años que no probaba algo así», confesó, con la voz quebrada. La mujer sonrió. «Me llamo Mariana, y no tiene que agradecer, señor. Todos necesitamos un poco de ayuda alguna vez».
Julián bajó la cabeza. Ya sí, no estoy acostumbrado a la bondad. La gente pasa y me mira como si fuera basura. Mariana se sentó frente a él, cruzando los brazos. No se deje engañar por eso. Usted sigue siendo una persona, con historia y dignidad. Nadie puede quitárselo. Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Era como si alguien, por primera vez en mucho tiempo, lo viera de verdad. Entre cucharada y cucharada, Julián comenzó a hablar. Le contó fragmentos de su vida, sus años de trabajo como albañil, la pérdida de su esposa, la soledad que lo había arrastrado a la calle. Mariana escuchaba en silencio, con atención genuina, sin interrumpirlo ni juzgarlo. Cuando terminó de comer, la mujer le ofreció un vaso de agua fresca y le dijo con voz firme: «Don Julián, la vida no termina mientras uno respire. No importa la edad, siempre hay una forma de levantarse. Créame, yo lo he visto con mis propios ojos». El anciano no respondió de inmediato. Se quedó mirando el plato vacío, como si en él pudiera encontrar una respuesta. Algo en su interior, sin embargo, comenzó a despertar. Tal vez era la bondad inesperada de aquella mujer, o tal vez la posibilidad de creer que todavía no todo estaba perdido. Al salir de la fonda, el aire le pareció distinto. Todavía era el mismo puente, la misma ciudad indiferente, pero en su corazón había quedado sembrada una semilla pequeña, la idea de que aún podía existir esperanza. Los días siguientes, don Julián comenzó a pasar con más frecuencia por la fonda de Mariana. Al principio lo hacía con timidez, esperando no ser una carga. Sin embargo, ella lo recibía siempre con una sonrisa franca. A veces le servía un plato de frijoles con arroz, otras un café calientito con un pedazo de pan. Nunca le pidió nada a cambio, pero notaba que a Julián le incomodaba recibir sin dar. «Si quiere, puede ayudarme a limpiar las mesas o a cargar las cajas de refrescos», le dijo una mañana. «Claro, señora». «Digo, Mariana, no sabe lo bien que me hace sentir útil otra vez». Ese gesto cambió algo en él. Ya no se veía solamente como un hombre olvidado bajo un puente, sino como alguien que todavía tenía fuerzas para colaborar. Cada día, aunque sus rodillas se quejaban, ponía empeño en las pequeñas tareas. Los clientes lo miraban con curiosidad y algunos incluso le daban los buenos días. Ese simple reconocimiento lo hacía caminar un poco más erguido. Una tarde, mientras recogía platos, Mariana le entregó un objeto envuelto en un pañuelo blanco. «Era de mi padre», explicó. «Él siempre decía que este libro le daba consuelo en los momentos difíciles. Quiero que ahora sea suyo». Julián desplegó el pañuelo y descubrió una Biblia antigua, con la pasta gastada y las páginas amarillentas por el tiempo. La sostuvo con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. «No sé qué decir. Nunca me habían regalado algo tan valioso». «No tiene que decir nada. Solo léala cuando sienta que la vida pesa demasiado. A veces, unas palabras pueden darnos fuerzas donde parece que no queda nada». Esa noche, de regreso en su rincón bajo el puente, Julián abrió la Biblia por primera vez. No sabía por dónde empezar, así que dejó que el viento pasara las páginas hasta detenerse en un salmo. Leyó en voz baja: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Sus labios temblaron. Nunca había sido un hombre religioso, aunque recordaba que su madre solía rezar frente a una veladora cada noche. Esas palabras parecían hablarle directamente, como si hubieran esperado décadas para alcanzarlo en ese instante de soledad. Durante los días siguientes, leer se convirtió en un hábito nocturno. A veces no entendía todo, pero encontraba frases que le daban calma. «No temas, porque yo estoy contigo». Otras veces lo conmovían hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que, mientras leía, el frío y el ruido de los autos parecían desvanecerse un poco. Una madrugada, Carmelo, su compañero del puente, lo vio con el libro en las manos. «¿Qué lees, Julián?» «Palabras que me hacen sentir menos solo». «¿Y de veras sirven?» «No sé explicarlo, pero siento que sí, como si alguien me dijera que aún no es mi final».
Aquella respuesta lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con un atisbo de esperanza. No era una certeza absoluta, pero era suficiente para que su corazón se encendiera con una chispa tenue. En la fonda, Mariana lo animaba constantemente. Don Julián, recuerde, el pasado no lo define. Lo que cuenta es lo que haga ahora. Él asentía, y aunque todavía cargaba con la tristeza de sus pérdidas, comenzaba a ver un horizonte distinto. Cada palabra que leía en aquel libro y cada gesto de bondad de Mariana iban sembrando en su interior algo nuevo. Era apenas una semilla, invisible para el resto, pero que pronto empezaría a germinar con fuerza. La madrugada caía sobre la ciudad con un aire húmedo y frío. Bajo el puente, don Julián estaba sentado sobre sus cartones, con la Biblia abierta sobre las rodillas. La tenue luz de un poste cercano apenas alcanzaba para iluminar las páginas amarillentas, pero él seguía leyendo, moviendo los labios lentamente, como si cada palabra necesitara ser saboreada. Esa noche había encontrado un pasaje que lo conmovió profundamente. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Sintió que esas líneas hablaban de él, de su cuerpo cansado y su alma desgastada por los años de soledad y humillación. Se llevó la mano al pecho y cerró los ojos. Un nudo se formó en su garganta. Nunca antes se había atrevido a hablar con Dios de manera tan directa, pero algo dentro de él lo impulsaba. «Señor, no sé si aún me escuchas. Soy un viejo olvidado, uno que ya no tiene nada. Pero si estas palabras son ciertas, si de verdad me ves, entonces aquí estoy». Las lágrimas le corrieron por las mejillas y no las detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó mostrarse frágil. Aquel puente, que tantas veces había sido testigo de su desesperación, ahora presenciaba un diálogo íntimo entre un hombre quebrado y una esperanza invisible. Recordó las palabras de Mariana: «Jesús transforma lo que el mundo desprecia». Esa frase le había parecido bonita en su momento, pero ahora cobraba un peso distinto. ¿Y si era cierto? ¿Y si aún había una oportunidad, incluso para él? En medio del ruido lejano de los autos, sintió una paz extraña que no venía de fuera, sino de dentro. Era como si alguien lo abrazara sin necesidad de tocarlo. No estaba solo, aunque físicamente lo estuviera. Esa sensación lo hizo hablar de nuevo, esta vez con más convicción. «No te pido riquezas ni lujos. Solo dame fuerzas, fuerzas para no rendirme, para levantarme aunque todos digan que ya no puedo». El aire pareció volverse más suave, y el sonido del tráfico perdió agresividad. Julián abrió los ojos, y aunque la noche seguía igual, él ya no lo estaba. Algo había cambiado. Al día siguiente, Carmelo lo vio diferente. «Viejo, ¿por qué sonríes solo? ¿Acaso te dieron buenas noticias?» «Noticias, no. Pero anoche entendí que no estoy tan solo como creía. ¿Y quién te acompaña si aquí nomás estamos tú, yo y el güero?» Julián sonrió con serenidad. «Alguien que no se ve, pero que se siente». Carmelo lo miró con escepticismo, pero también con un dejo de curiosidad. Julián no intentó convencerlo. No eran palabras para discutir, sino una certeza íntima que se llevaba en el corazón. Con el paso de los días, esa nueva convicción lo llenó de energía. Cuando ayudaba en la fonda de Mariana, lo hacía con entusiasmo, como si cada plato lavado o cada mesa limpia fueran ofrendas de gratitud. Ella notó el cambio. «Don Julián se le ve distinto. Sus ojos ya no están tan apagados». Él asintió. «Mariana, creo que he encontrado algo que me faltaba, o más bien, alguien. Y eso me da ganas de seguir». Esa chispa de fe no eliminó sus problemas de un día para otro. El frío seguía siendo cruel, el hambre persistía y la soledad aún pesaba, pero ahora tenía un refugio interno que lo sostenía. Cada noche, al abrir la Biblia, encontraba palabras que parecían estar escritas para él. Bajo aquel puente, entre cartones y el rugido de la ciudad, había nacido una certeza nueva.
Jesús lo había encontrado en su miseria, y eso bastaba para encender una esperanza que no pensaba dejar apagar. El invierno se hizo más severo en la ciudad. Las noches parecían interminables, y el aire helado se colaba hasta los huesos. Don Julián, aunque con la fe recién encendida en su corazón, no estaba exento de la fragilidad de su cuerpo. Una madrugada despertó con escalofríos intensos y una tos seca que no le dejaba respirar bien. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaban como si no pudieran sostenerlo. Carmelo, al verlo encogido bajo las cobijas húmedas, se acercó preocupado. «Viejo, lo escuché toser toda la noche». «Está muy mal». «Es solo un resfriado, pasará», respondió Julián con voz ronca, aunque en el fondo sentía miedo. Sabía que su edad no le permitía enfermarse tan fácilmente. Los días siguientes, la fiebre lo debilitó aún más. Apenas podía levantarse para pedir unas monedas, y muchas veces se quedaba acostado sobre los cartones mirando el cielo gris con los labios resecos. En ese estado la fe que había sentido fuerte comenzaba a tambalear. «Señor», susurraba en medio de los escalofríos, «te pedí fuerzas, y ahora siento que me estoy apagando. ¿Acaso esto también es parte de tu plan?» Aún en su debilidad, Mariana no lo abandonó. Llegaba cada tarde con un termo de té caliente y algunos medicamentos que había comprado en la farmacia. «No puede dejarse caer, don Julián. Usted todavía tiene mucho por vivir», le decía con firmeza, ayudándolo a beber despacio. Él la miraba con gratitud. «No sé cómo agradecerte, Mariana. Eres como un ángel para mí». «No soy ángel, solo alguien que cree que todos merecen una segunda oportunidad». Esa atención lo sostuvo en los días más duros. Sin embargo, hubo noches en que pensó que no sobreviviría. Su cuerpo ardía y su mente vagaba entre recuerdos de su esposa y de su infancia en Oaxaca. En esos momentos de delirio, volvía a orar, no pidiendo riquezas ni comodidades, sino simplemente la oportunidad de seguir respirando. «Señor», murmuraba con voz quebrada, «si decides llevarme, estoy listo. Pero si aún tienes un propósito para mí, dame una señal». El tiempo pasaba lento. Algunos compañeros del puente lo miraban con compasión, otros con resignación, como si su destino ya estuviera escrito. Pero una mañana, tras una larga noche de fiebre, despertó con una sensación distinta. El dolor seguía, pero su ánimo estaba más firme. Se levantó con esfuerzo, tomó la Biblia entre las manos y leyó en voz baja: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquellas palabras lo estremecieron. Comprendió que su enfermedad no era un castigo, sino una prueba, una forma de aprender a depender, no de su fuerza, sino de algo mucho más grande. Días después la fiebre comenzó a ceder gracias a los cuidados de Mariana. Recuperó lentamente el apetito y la energía para caminar unos metros sin desfallecer. Aunque aún débil, se sentía más vivo que antes, como si hubiese atravesado un fuego que no lo destruyó, sino que lo purificó. Una tarde, mientras descansaba en la fonda, le confesó a Mariana: «Creí que iba a morir, pero en medio de mi dolor sentí que Dios me hablaba. No con voces, sino con una paz que me decía: sigue adelante». Ella sonrió. Entonces ya entendió lo más importante: la fe no se prueba en los días fáciles, sino en los difíciles. Don Julián guardó silencio, asintiendo con los ojos brillosos. Sabía que aquella prueba no había sido en vano. Aunque la calle seguía siendo dura, dentro de él había crecido una convicción que ni el frío ni la enfermedad podrían arrancar. La fe que había comenzado como una chispa, ahora ardía con más fuerza, templada por la prueba del sufrimiento. Y aunque aún no imaginaba lo que vendría, estaba listo para enfrentar lo que la vida le presentara. El sol de la mañana iluminaba las mesas de la fonda de Mariana, cuando un hombre de traje oscuro y bigote bien cuidado entró con paso seguro. Saludó con cordialidad, se sentó en una mesa y pidió un café de olla con pan dulce. Mariana lo atendió de inmediato, llamándolo por su nombre. «Buenos días, don Rogelio, como siempre puntual. Ya sabe que me gusta empezar el día aquí». «Su café es el mejor de la colonia»,
respondió con una sonrisa. Mientras Mariana iba por el pedido, Rogelio miró alrededor y notó a Julián barriendo el piso con movimientos lentos pero cuidadosos. Sus manos arrugadas sujetaban con firmeza el palo de la escoba, y aunque su espalda encorvada lo delataba, había en él un aire de dignidad. Cuando Mariana regresó, Rogelio señaló hacia el anciano. «¿A ese hombre? No lo había visto antes por aquí. Se llama don Julián. Me ayuda con algunos quehaceres. Es buen hombre, trabajador, aunque la vida lo ha golpeado duro». Intrigado, Rogelio esperó a que Julián pasara cerca para hablarle. «Oiga, caballero, ¿usted trabajó alguna vez en construcción?» El anciano se detuvo sorprendido. «Sí, señor. Fui albañil casi toda mi vida. Sé de mezcla, de tabiques, de cimentación, aunque ahora ya estoy viejo». El empresario lo observó con atención. Había algo en su voz, una mezcla de humildad y experiencia, que lo convenció de inmediato. «Estoy por iniciar una remodelación grande en la colonia. Necesito manos con oficio. Si le interesa, podría darle trabajo». Julián abrió los ojos incrédulo. «¿Trabajo? ¿A mí? Pero mire mis años. No quiero ser un estorbo». Rogelio soltó una carcajada breve. «Los años traen sabiduría. Además, no busco velocidad, busco gente que sepa hacer bien las cosas». Mariana intervino con entusiasmo. «Acéptelo, don Julián. Es una oportunidad». El anciano bajó la cabeza, conmovido. «Señor, no sé cómo agradecer. Le juro que si me da la oportunidad no lo defraudaré. No me lo jure, demuéstrelo con trabajo. Pase mañana a la obra, a las 8 en punto». Aquella noche, bajo el puente, Julián no pudo dormir. Su corazón latía con fuerza, como si fuera un joven otra vez. Pensaba en la herramienta, en el olor del cemento, en el sonido de los martillazos que alguna vez fueron parte de su vida diaria. Sentía miedo de no estar a la altura, de que su cuerpo no resistiera, pero al mismo tiempo una emoción que lo mantenía despierto. «Señor», murmuró en oración, «si esta oportunidad viene de ti, dame fuerzas. No quiero fallar». Al amanecer, se levantó más temprano de lo habitual. Caminó hasta la obra con pasos inseguros pero decididos. Cuando llegó, los trabajadores jóvenes lo miraron con curiosidad, algunos incluso con burla. «¿Y ese abuelo qué hace aquí? ¿Viene a contarnos historias?» Julián sintió que el rostro se le encendía, pero no respondió. Rogelio salió a su encuentro y lo presentó con seriedad. «Él es don Julián, nuevo integrante del equipo. Trátenlo con respeto, porque tiene más experiencia que varios juntos». Esa defensa lo llenó de valor. Le entregaron una pala y comenzó a trabajar. Sus músculos se quejaban, sus manos temblaban, pero su corazón estaba firme. Cada palada de arena era un recordatorio de que aún podía levantarse. Cuando terminó el primer día estaba exhausto, pero en su rostro había una sonrisa que no mostraba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le daba un nuevo comienzo. El segundo día en la obra comenzó con un aire distinto. Don Julián llegó puntual, con el sol apenas asomando sobre los edificios. Llevaba la ropa gastada pero limpia, y en los ojos un brillo que hacía mucho no se veía. Sin embargo, el ambiente no era del todo favorable. Algunos de los jóvenes albañiles lo miraban con desdén, cuchicheando entre sí. «Ese viejo no dura ni una semana», dijo uno con sorna. «Nomás vino a estorbar», agregó otro. Julián escuchaba, pero no respondía. Había aprendido en la calle que las palabras duelen menos cuando se ignoran. Rogelio, el empresario, le había dado la oportunidad y no pensaba desperdiciarla. El capataz lo puso a preparar mezcla. Al principio sus movimientos eran torpes, la pala pesaba más de lo que recordaba, y su espalda le reclamaba cada esfuerzo. El sudor le corría por la frente y sus manos temblaban al cargar las cubetas. Algunos lo observaban divertidos, como esperando que se rindiera, pero Julián respiraba hondo y seguía. «Un palazo más», se repetía, «un viaje más». Recordaba los versículos que había leído noches antes. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa frase se convirtió en su motor secreto.
En los descansos algunos lo provocaban. «Oiga, abuelo, ¿no se le va a romper la cadera con tanto peso?» Él sonreía con calma. «No se preocupen, muchachos. Mis huesos están viejos, pero mi voluntad todavía aguanta». Poco a poco, la burla se transformó en sorpresa. Aunque más lento que los demás, Julián no se detenía. Terminaba sus tareas sin quejarse, con una disciplina que imponía respeto. Una tarde, mientras colocaban tabiques, un joven inexperto no lograba alinear la pared. Julián se acercó y, con paciencia, le mostró cómo medir bien con la plomada. «Así, mira, no es cuestión de fuerza, sino de precisión. La pared tiene que respirar pareja, si no, se viene abajo». El muchacho lo miró con desconfianza al principio, pero al aplicar el consejo, la hilera quedó perfecta. «Vaya, tiene razón, Don. No es la primera vez que pongo ladrillos», respondió con una leve sonrisa. Ese día, varios comenzaron a reconocer que aquel anciano sabía más de lo que aparentaba. Su experiencia, forjada en décadas de trabajo, era un tesoro que valía más que la velocidad de la juventud. Mariana, al enterarse de sus avances, lo felicitó cuando pasó por la fonda. «Sabía que podía hacerlo, don Julián. Usted solo necesitaba que alguien le recordara su valor». Él bajó la cabeza, emocionado. «No sé cómo agradecerte, Mariana. Tú me diste la primera mano para levantarme». Con el paso de las semanas, Julián comenzó a sentirse parte del equipo. Ya no lo veían como un estorbo, sino como alguien que podía enseñar. Su disciplina marcaba la diferencia. Llegaba temprano, nunca pedía excusas y siempre terminaba lo que empezaba. Por las noches, el cansancio lo tumbaba sobre sus cartones, pero ya no se dormía con la tristeza de antes. Ahora sus músculos dolían por el esfuerzo productivo, no por la desesperanza. Y mientras sostenía la Biblia entre las manos, agradecía en silencio: «Gracias, Señor, porque me devolviste el propósito». El hombre que una vez fue humillado bajo un puente, ahora recuperaba poco a poco su dignidad a través del sudor honrado. Y aunque sabía que el camino aún sería difícil, la disciplina del trabajo lo estaba moldeando en algo más que un obrero, lo estaba forjando de nuevo como hombre. El proyecto de remodelación avanzaba, y con cada día que pasaba, don Julián demostraba que su valor no estaba en la rapidez de sus manos, sino en la constancia y la sabiduría de sus años. Los obreros más jóvenes comenzaron a buscarlo, no por obligación, sino porque sus consejos evitaban errores costosos. Una tarde, mientras revisaban una estructura de cemento recién colada, uno de los trabajadores comentó con frustración: «Se nos está yendo de lado, no va a resistir». Julián se acercó, observó con calma y dijo: «Tranquilos, hay que reforzar con varilla en esta parte. Si lo hacen ahora, todavía tiene solución». El capataz lo miró sorprendido, y al seguir las instrucciones del anciano, la estructura quedó firme. Rogelio, que supervisaba de cerca, no dejó pasar el detalle. «Don Julián, usted tiene ojo de maestro. Me impresiona su precisión». El anciano sonrió con humildad. «Solo son años de experiencia, señor». La construcción me enseñó a mirar con paciencia. Desde ese momento, Rogelio comenzó a confiarle tareas de supervisión. Le pedía que revisara los avances y corrigiera errores antes de que se volvieran problemas. Julián lo aceptaba con responsabilidad, aunque en su interior dudaba de merecerlo. Cada vez que alguien lo trataba con respeto, recordaba las noches en que había sido despreciado bajo el puente y se preguntaba si todo aquello era un sueño. El cambio también se notaba en su carácter. Antes caminaba con la espalda encorvada por la vergüenza, pero ahora levantaba la cabeza. Sus pasos, aunque lentos, tenían seguridad. Incluso su voz, antes apagada, recuperaba firmeza. En una pausa, uno de los jóvenes obreros se le acercó. «Don Julián, ¿cómo le hace para no rendirse? Yo a veces pienso que este trabajo es demasiado duro». El anciano lo miró con ojos serenos. «La clave no es la fuerza, hijo, sino la perseverancia. El que sigue de pie aunque tiemble, termina más lejos que el que abandona rápido». Ese consejo circuló entre los muchachos como una enseñanza de abuelo. Poco a poco,
dejaron de verlo como un extraño y empezaron a verlo como un referente. Ya no era el viejo del puente, sino alguien que inspiraba respeto. Mariana, al escucharlo contar estas cosas en la fonda, se emocionaba. Le dije que no estaba acabado. Dios lo ha puesto ahí con propósito. A veces me parece increíble, Mariana. Hace unos meses pensaba que no valía nada, y ahora hasta me buscan para pedir consejo. Porque usted nunca dejó de tener valor. Solo faltaba que alguien lo recordara. El trabajo duro también trajo recompensas prácticas. Rogelio decidió darle un pago más justo al notar su compromiso. Julián, por primera vez en años, podía comprar su propia comida sin depender de la limosna. Con esas monedas extra, incluso comenzó a guardar un pequeño ahorro. Cada billete doblado cuidadosamente en su bolsillo representaba una victoria silenciosa contra la pobreza que lo había aplastado. Una noche, mientras hojeaba la Biblia bajo el puente, leyó en voz baja: «El que siembra con lágrimas, con regocijo segará». Y entendió que su vida misma era ese versículo. Había sembrado lágrimas durante años, pero ahora empezaba a recoger frutos de dignidad, respeto y nuevas oportunidades. La perseverancia que había mostrado en la obra no solo lo había sostenido, sino que estaba comenzando a abrirle puertas inesperadas. Sin buscarlo, se estaba transformando en un hombre al que otros escuchaban y valoraban. Y aunque el camino aún no estaba completo, Julián sentía que cada día lo acercaba más a algo que siempre creyó perdido: la posibilidad de vivir con honra y propósito. La obra había llegado a su fin. Tras semanas de esfuerzo, las paredes brillaban recién pintadas, los pisos lucían firmes y los detalles finales mostraban el fruto del trabajo colectivo. Para don Julián, aquel proyecto no solo había significado empleo, había sido la oportunidad de redescubrir su valor. El último día, Rogelio reunió a los obreros para agradecerles. «Muchachos, buen trabajo. Esta remodelación quedó mejor de lo que esperaba». Entre todos los aplausos y bromas, Rogelio se acercó a Julián con un gesto serio pero amable. «Don Julián, necesito hablar con usted en privado». El anciano lo siguió, intrigado, hasta una esquina de la obra. Allí Rogelio lo miró a los ojos. «Tengo que ser sincero. Cuando Mariana me contó su historia, pensé que le duraría poco la fuerza. Pero me ha demostrado todo lo contrario. Su disciplina y experiencia salvaron más de un error aquí». Julián bajó la cabeza conmovido. «Solo hice lo que sé, señor. No tengo mucho más que ofrecer». «Está equivocado. Usted tiene más de lo que imagina. Y por eso quiero hacer algo por usted». El empresario sacó de su bolsillo un juego de llaves y se las tendió. «Tengo un pequeño departamento en un edificio nuevo que construimos hace un par de años. Está vacío. Quiero que lo habite, no como regalo de lástima, sino como reconocimiento a un hombre que se lo ha ganado con esfuerzo y perseverancia». Julián abrió los ojos como si no pudiera creerlo. «¿Un departamento? Pero yo no puedo pagar una renta. No le estoy pidiendo renta. Solo que lo cuide como suyo y que entienda que merece vivir con dignidad». Las manos de Julián temblaban al recibir las llaves. Sentía que el corazón le iba a estallar. Durante años había dormido sobre cartones, bajo el ruido de los autos, con el frío como compañero. Ahora de pronto alguien le ofrecía un hogar. Mariana, que se acercó al escuchar la conversación, sonrió emocionada. «Ve, don Julián, le dije que no estaba acabado. Dios tenía preparado algo para usted». El anciano no pudo contener las lágrimas. «No sé qué decir. Toda mi vida pensé que ya no habría lugar para mí en este mundo, y ahora me dan un techo. Esto solo puede ser obra de Dios». Esa misma tarde Rogelio lo llevó al lugar. Era un departamento sencillo, de una sola habitación, con paredes blancas y un pequeño balcón que dejaba entrar la luz del atardecer. Para cualquiera habría sido algo modesto, pero para Julián era un palacio. Se acercó a la ventana, respiró hondo y dejó que las lágrimas corrieran libres. «Aquí de aquí voy a volver a empezar». Esa noche,
Al acostarse en una cama verdadera, con sábanas limpias y un techo firme sobre su cabeza, sintió una paz indescriptible. Acarició la Biblia que Mariana le había regalado y murmuró una oración sincera. Gracias, Jesús, porque me sacaste de la sombra del puente y me trajiste a un lugar de luz. Nunca olvidaré de dónde me levantaste. Aunque el camino que lo había llevado hasta ahí había estado lleno de dolor, humillación y lágrimas, entendía que cada paso había sido necesario para llegar a ese momento. Y mientras cerraba los ojos, con el corazón rebosante de gratitud, comprendió que ese regalo inesperado no era solo un techo. Era la confirmación de que la fe nunca había sido en vano. Los días en el pequeño departamento se convirtieron en un regalo que don Julián valoraba con el alma. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz, como si quisiera llenar de vida cada rincón. La cama ya no era un lujo extraño, sino un recordatorio diario de que había salido del puente gracias a la fe y a la bondad de quienes creyeron en él. Sin embargo, no se encerró en su nuevo hogar. Continuaba yendo a la obra cuando podía, no tanto para trabajar pesado, sino para acompañar a los jóvenes y compartirles su experiencia. Rogelio lo había animado a quedarse como consejero. Su mirada es necesaria aquí, don Julián. Usted no solo construye paredes, también construye carácter en estos muchachos. Al principio, los jóvenes lo escuchaban con cierta distancia, pero poco a poco aprendieron a valorar sus palabras. No solo les enseñaba técnicas de albañilería, sino lecciones de vida. En la construcción, como en la vida, no se trata de levantar rápido, sino de hacerlo bien. Una pared mal hecha se derrumba, igual que una vida sin cimientos, decía con voz pausada. Los muchachos lo miraban atentos, porque en su tono no había soberbia, sino sabiduría ganada a pulso. Uno de ellos, de nombre Esteban, se le acercó un día después de la jornada. Don Julián, yo pensé dejar el trabajo para buscar algo más fácil. Pero usted me hace ver que vale la pena aprender y esforzarse. El anciano sonrió. Hijo, lo fácil se acaba pronto. Lo que cuesta esfuerzo se queda en el alma. Mariana también lo buscaba a menudo. Juntos habían formado una amistad entrañable. Ella le pedía consejo para manejar mejor la fonda, y él la escuchaba con paciencia. Mariana, trate a sus empleados como familia. Si ellos se sienten valorados, la fonda siempre tendrá vida. Tiene razón, don Julián. A veces me gana el cansancio, pero cuando recuerdo sus palabras, encuentro fuerzas. El anciano se convirtió en una especie de abuelo para todos. Los jóvenes trabajadores lo respetaban. Los clientes de la fonda lo saludaban con cariño y hasta los vecinos del edificio lo reconocían como un hombre sabio. Su rostro antes apagado ahora irradiaba serenidad. En su interior Julián entendía que todo lo vivido, incluso el dolor de la calle, lo había preparado para este nuevo propósito. No solo vivir, sino inspirar. Una tarde, mientras compartía un café con Mariana, confesó con voz emocionada. ¿Sabes? Yo pensé que mi vida había terminado bajo ese puente. Pero ahora entiendo que Jesús me levantó no solo para darme un techo, sino para que pudiera ayudar a otros. Mariana le tomó la mano con gratitud. Y lo está haciendo, don Julián. Usted es ejemplo para muchos que ya no creen en segundas oportunidades. Esa noche, al volver a su departamento, abrió la Biblia y leyó en voz baja. Los justos florecerán como la palmera, crecerán como cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán. Sonrió con lágrimas en los ojos. Esa promesa se estaba cumpliendo en él. El hombre que había sido humillado en la calle ahora era buscado por su consejo. El que durmió en la intemperie ahora sembraba esperanza en corazones jóvenes, y aunque sus manos estaban marcadas por la edad, su espíritu se había vuelto fuerte, firme como un roble. Don Julián ya no era visto como un mendigo, sino como un anciano sabio cuya vida era un testimonio vivo de que nunca es tarde para renacer. El tiempo seguía su curso, y don Julián ya no era el hombre quebrado que dormía bajo un puente. Su vida había tomado un giro tan profundo que ni él mismo lo creía.
Con los ahorros que había logrado reunir y el respaldo de Rogelio, se le presentó una nueva oportunidad: abrir un pequeño negocio de venta de materiales de construcción. Al principio dudó. ¿Un negocio yo? Eso es demasiado para un viejo como yo, murmuró. Rogelio lo miró con firmeza. Don Julián, usted tiene lo más importante: experiencia y honestidad. El resto se aprende. Animado por esas palabras, aceptó. El local era modesto, apenas un espacio con un mostrador y algunas estanterías, pero para él significaba un mundo. Lo bautizó con un nombre sencillo: La Esperanza. Con esfuerzo, comenzó a surtirse de cemento, varilla, arena y herramientas básicas. Mariana fue la primera en felicitarlo. Mire nada más, don Julián. De estar en la calle a tener su propio negocio. Esto es un milagro. Él sonrió acariciando las llaves del local. Un milagro que Dios hizo posible, pero también gracias a personas como tú, Mariana, que nunca dejaron de creer. Lo que más lo emocionaba no era ganar dinero, sino tener la posibilidad de ayudar a otros. Cada vez que veía a alguien necesitado, recordaba las noches de hambre y frío, y se prometía no darle la espalda a nadie. Un día, mientras organizaba sacos de cemento, vio entrar a un hombre con la ropa sucia y los ojos cansados. Era Carmelo, su viejo compañero del puente. Julián, no sabía dónde encontrarte. Yo sigo allá, sobreviviendo. El anciano lo abrazó con fuerza. Hermano, ya no más. Vente conmigo, aquí hay trabajo para ti. Carmelo lo miró incrédulo. ¿Trabajo? ¿A mi edad y en mi estado? Si yo pude levantarme, tú también. Empieza ayudándome a cargar y atender clientes. No será fácil, pero tendrás techo y comida. Las lágrimas asomaron en los ojos de Carmelo. Ese día comenzó a trabajar con Julián y poco a poco recuperó la dignidad perdida. No fue el único. Varios jóvenes que vivían en situación de calle llegaron al negocio buscando una oportunidad y Julián se las dio. Les enseñaba a trabajar, pero también a confiar en sí mismos. Aquí no son vagabundos, aquí son aprendices, y si se esfuerzan, podrán hacer su propio camino. Los vecinos de la colonia comenzaron a notar la diferencia. El negocio prosperaba, pero más que un punto de venta, se convirtió en un refugio. Las personas decían que ahí no solo se conseguían materiales, sino también esperanza. Una tarde, mientras cerraba el local, Mariana le dijo con una sonrisa orgullosa: «Don Julián, usted ya no es solo alguien que salió de la calle, ahora es un benefactor. Está cambiando vidas». Él respiró hondo mirando el letrero de La Esperanza iluminado por el atardecer. «Nunca imaginé que alguien me llamara así. Yo que no tenía nada, ahora puedo dar. Esto solo puede ser obra de Dios». El hombre que había sido mendigo se había convertido en alguien que levantaba a otros. Cada historia de quienes encontraba un empleo en su negocio era para él una victoria mayor que cualquier ganancia económica. Y en lo profundo de su corazón sabía que aún quedaba un último paso para completar su transformación. El atardecer pintaba de tonos dorados la ciudad cuando don Julián salió del local La Esperanza y caminó hacia su pequeño departamento. El cansancio era evidente en su cuerpo, pero su espíritu rebosaba de paz. Cada paso le recordaba el camino recorrido, del frío bajo un puente, a la calidez de un hogar, de la humillación y el desprecio, a la dignidad de ser llamado benefactor. Se detuvo frente a la ventana de su sala y miró al cielo. Una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Gracias, Señor. Nunca pensé que me levantarías de la miseria. Ahora entiendo que cada lágrima tenía un propósito». En su memoria aparecieron imágenes nítidas: el rostro severo de su padre enseñándole a trabajar con honra, la ternura de su madre preparando tortillas al amanecer, la voz de Rosaura alentándolo en tiempos difíciles. Y sobre todo el eco de la oración que había pronunciado bajo aquel puente: «No me olvides». Hoy podía decir con certeza que había sido escuchado. El negocio seguía prosperando, pero lo que más lo llenaba era ver a Carmelo, a Esteban y a otros jóvenes sonriendo mientras trabajaban, seguros de que su vida podía cambiar.
Julián los miraba con orgullo, como si fueran hijos que la vida le había regalado tarde, pero a tiempo para dejar huella. Mariana llegó esa tarde con una olla de atole caliente. Se sentaron juntos en la mesa y compartieron un silencio lleno de gratitud. «¿Ve, don Julián? Yo le dije que Jesús transforma lo que el mundo desprecia. Usted es prueba viva». Él asintió, con la voz entrecortada. «Nunca pensé que a mis 75 años empezaría de nuevo, pero hoy puedo decir que soy rico, no por el dinero, sino porque tengo fe, amigos y un propósito». El anciano sabía que no era eterno, que el tiempo de su cuerpo estaba contado, pero eso ya no le causaba temor. Su mayor alegría era haber encontrado un sentido en los últimos capítulos de su vida. No había sido rescatado solo para disfrutar, sino para convertirse en instrumento de esperanza. Con serenidad, añadió: «Si un día me toca partir, quiero que me recuerden no como el hombre que dormía bajo un puente, sino como alguien que se levantó y ayudó a otros a levantarse». Mariana lo miró con ternura. «Y así será, don Julián. Su historia ya inspira a muchos y seguirá inspirando cuando usted ya no esté». La noche cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar. Julián se recostó en su cama, abrió la Biblia y leyó un pasaje que parecía escrito para él. «Los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz». Cerró los ojos agradecido. Su transformación había sido completa. El mendigo se convirtió en benefactor, el humillado en consejero, el olvidado en ejemplo. Todo gracias a una fe sencilla y a un encuentro que cambió su destino. Y mientras la brisa nocturna entraba por la ventana, don Julián supo que su vida era un testimonio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si esta historia conmovió tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos de esperanza y transformación. Y ahora, haz clic en el video sugerido en pantalla para seguir descubriendo más historias que demuestran cómo la fe puede cambiarlo todo.